Buenos días. Sí, fuerte y Perfecto. claro, Jimmy. Muy bien. Asambleísta Ruiz, varios temas con usted. Empecemos. La izquierda democrática ya anunció que su candidata a la segunda vicepresidencia para reemplazar a Bella Jiménez es la asambleísta Yesenia Guamaní. Afirmó el partido, por medio de su presidente como vocero, que han conversado con Pachacutic y que se va a mantener sólidamente unido pues este frente para apoyar a la asambleísta Guamaní. Dígame, confírmeme si efectivamente ya hay ese acuerdo y si usted sabe acaso si van a contar con los votos de UNES y del Partido Social Cristiano para poder llevar a la asambleísta Guamaní a la segunda vicepresidencia. Bueno, primeramente un saludo cordial y respetuoso a todos quienes nos miran y nos escuchan a través de este medio de comunicación. En segundo lugar, hemos conversado con la gente de la izquierda democrática, pero todavía no hemos oficializado nada. Nada ha sido oficial. Se ha conversado internamente al interior de la Asamblea Nacional entre algunos colegas asambleístas que en efecto nos hemos pronunciado de que sí debería respetarse el acuerdo inicial de que la segunda vicepresidencia sea de la izquierda democrática, pero como digo, eso no se ha oficializado todavía, no hemos discutido al interior de la bancada todavía este tema. El día de hoy a las 5 de la tarde nos vamos a reunir precisamente para tratar algunos temas de trascendencia como el tema de los Pandora Papers y otras el llamado del presidente de la República que ha hecho al bloque de Pachacutic para un diálogo. Todo eso se tiene que analizar en la bancada y se tiene que decidir en colectivo como lo solemos hacer siempre. Claro. Ahora, supongo, asambleísta Ruiz, que aparte de, supongamos, no lo estamos asegurando, que se dé este acuerdo y que sí, apoyen ustedes a la asambleísta Guamaní, que es la propuesta por la izquierda democrática, tendrán también que negociar políticamente y de manera legítima, sí, los votos de otras bancadas. ¿No les alcanza con los votos de la izquierda democrática y Pachacutic? Desde luego, me imagino que la izquierda democrática debe estar realizando esas gestiones, esas conversaciones con las otras bancadas también. Con nosotros tiene un acuerdo de agenda legislativa, más allá de que sea un acuerdo para elegir autoridades. Lo nuestro con la izquierda democrática básicamente es la agenda legislativa, coincidir en puntos en los cuales vamos a impulsar para legislar y fiscalizar. No se ha acordado en ningún momento para poner autoridades en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, eso tiene que, como digo, discutirse al interior de la bancada y la izquierda democrática sabrá hacer su trabajo también con las otras bancadas. Asambleísta, el presidente de la República ha dicho que si la Asamblea sigue bloqueando el trabajo del gobierno, por ejemplo, si bloquea de alguna manera o pone cortapisas a la aprobación de los dos proyectos de ley urgente que va a enviar en breve, tiene listo el decreto de la muerte cruzada. ¿Cómo recibe el bloque de Pachacutic ese anuncio? No, el tema de la muerte cruzada a nosotros no nos quita el sueño. Si él tiene que hacerlo, que lo haga, pero siempre cumpliendo con los parámetros legales y constitucionales. El artículo 148 de la Constitución de la República es clarito. Dice que el presidente de la República puede disolver la Asamblea en 3 circunstancias. Ya. Cuando haya la Asamblea Nacional se haya arrogado funciones, primera circunstancia. Segunda circunstancia, cuando haya una grave crisis y conmoción interna, crisis política, conmoción interna. Y la tercera es cuando en forma reiterada la Asamblea Nacional impida el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, si está dentro de esas 3 circunstancias, se adecua a esas circunstancias la Asamblea Nacional, en efecto, tiene la posibilidad de acudir a esa institución jurídica. Pero hasta el día de hoy, el que no se le dé paso una ley porque no es
no está acorde a lo que establece el artículo 136 de la Constitución de la República, porque es regresiva en materia de derechos laborales, a juicio personal del quien habla, no quiere decir que estemos obstruyendo el Plan Nacional de Desarrollo, que ni siquiera lo presentó para la proforma presupuestaria. Asambleísta Ruiz, lo cual quiere decir que de acuerdo al criterio de su bloque o suyo, no se da ninguna de las causales para que el presidente de la República pueda provocar una muerte cruzada. No, pues y nosotros, no es solo a criterio nuestro, o sea, solo hay que leer la Constitución y entender lo que se lee y ver lo que está pasando en el contexto de la Asamblea Nacional. Aquí hay voces y hubieron desde siempre. Desde el inicio de la gestión hubieron voces para desacreditar y deslegitimar la labor de la Asamblea Nacional, que vienen yo creo que desde el mismo sector que tiene captado la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque precisamente esta Asamblea Nacional es una asamblea diferente. Es una asamblea, primero, que está compuesta ya no por una sola fuerza política que le hace la veña al Ejecutivo de turno. Primero, está ya compuesta por por grupos, digamos, políticos o sectores políticos que no son tan afines al sector que está gobernando y que precisamente van a impedir leyes como esta ley que pretendía regresar en materia de derechos laborales, la ley de oportunidades, y que les va a exigir otras leyes que no les gusta tanto, como las leyes que estamos proponiendo para bajar las tasas de interés de los bancos y las cooperativas. Entonces, esa asamblea siempre le va a ser incómoda a ese sector. Igual, vamos nosotros a objetar todo lo que no esté en favor de los grupos poblacionales más humildes y más desprotegidos, y todo lo que esté en favor de esos grupos, en cambio, vamos a apoyar. Eso lo dijimos siempre. Claro, asambleísta, perdone la interrupción, pero entonces, usted dijo hace un momento que hay una suerte de campaña o de corriente para desacreditar a la Asamblea. Entonces, así como el presidente ha dicho que hay una conspiración contra el gobierno, incluso usted sabe que mencionó un triunvirato, usted sostiene o presume que hay una conspiración contra la Asamblea. Yo le digo con un refrán, cada ladrón juzga por su condición. O sea, la conspiración que viene en contra de la Asamblea Nacional también ha sido evidente en los medios de comunicación, en las redes sociales. Un asambleísta que está aquí dentro mismo de la Asamblea desacreditando a cada vez más la labor de cada uno de los asambleístas. No digo que no haya fallas, ha habido fallas, somos 137 y dentro de los 137 habrá pues ahí asambleístas que ya fueron inclusive destituidos por la misma Asamblea Nacional y que continuaremos con esa labor de autodepuración, porque tiene que salir adelante un país por todos los lados con honestidad. Eso es lo que querían los ecuatorianos y por eso votaron también por el proyecto político de Pachacuti. Oiga, asambleísta, hace un momento estuvo aquí, no sé si habrá visto, ya le habrán pasado el dato de Yacu Pérez, manifestaba, entre otras cosas, que había escuchado decir al presidente de la República que él no negociaba, no tenía esperanzas de negociar, ni arreglar nada, ni acordar nada, ni con UNES ni con los social cristianos, pero que tenía la aspiración de sí lograr un acuerdo con Pachacuti. Incluso el doctor Pérez dijo que podía producirse un rompimiento, una división, un resquebrajamiento de la unidad de Pachacuti. ¿Cómo ve usted esto? No, yo creo que siempre en Pachacuti el ex compañero Yacu Pérez es conocedor de la realidad de Pachacuti, de las bases, es un movimiento plural, es un movimiento intercultural en donde confluimos montubios, mestizos, afroecuatorianos, indígenas, hombres, mujeres, de todas las partes del Ecuador, y se escucha al colectivo, siempre se escucha y las decisiones son tomadas así, de abajo hacia arriba. No hay un capataz, no hay un dueño del partido que haga que diga que lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y precisamente yo creo que inclusive una de esas particularidades es la que le incomodó al ex compañero y por eso se fue. Pero aquí lo que no vamos nosotros a permitir es que se vaya a ir en contra de luchas históricas.
Luchas, por ejemplo, el tema de la jornada laboral, 8 horas de jornada laboral. Eso es una lucha que consiguieron los trabajadores y no se puede ir digamos, a regresar a años anteriores donde se tenía jornadas de trabajo de 12 a 16 horas. Eso hemos dicho nosotros. Vamos a enfrentar eso y Pachacuti tiene la cara, la frente digna para enfrentar ese tipo de políticas, porque lo ha hecho con el correísmo. Pachacuti fue quien enfrentó el correísmo, Pachacuti fue el que enfrentó al morenismo, y hoy Pachacuti es el que está aquí en la Asamblea Nacional, precisamente siendo la piedra en el zapato de los grupos de la élite y de la política de este país, de los grupos extractivistas incluso. Eso es lo que no les gusta, o sea, que se hable de extractivismo, que se hable de no regresar derechos laborales, que se hable de las tasas de interés de los bancos y las cooperativas, que se hable de lo que le están debiendo al Seguro Social, alrededor de 8.000 millones de dólares, que se les traiga a los ministros, a las comisiones, a que den cuenta de su labor, que se les traiga al Pleno, que se le traiga al presidente de la República a la comisión y no se vaya a la comisión a Carondelet a reunirse, a hacer una investigación de amigos. O sea, eso es lo que está incomodando y por eso ahora las voces de que esta Asamblea Nacional tiene que irse y que la muerte cruzada tiene que haber. O sea, y no tanto tiene que solo decirse. Si tiene que hacer el presidente de la República, tiene que hacerlo y ejecute la muerte cruzada si él se cree con la capacidad de volver a ganar elecciones en unos 3-4 meses. Asambleísta, buen día, Omar Jaén le saluda. Gracias por su tiempo. Asambleísta, mire, el día viernes se reunió el presidente Lasso con un grupo de periodistas cercanos, digámosle. Los recibió en Carondelet y el presidente señaló que espera cabildear con ustedes y con la izquierda democrática la aprobación de las leyes económicas urgentes que tiene previsto inclusive enviar esta misma semana. La gente dice que ya se lo siente muy seguro a Guillermo Lasso hablando sobre los votos de Pachacuti. ¿Ya ha habido algún acercamiento, alguna invitación formal? ¿Ustedes van a hacer ese comodín para que las leyes que va a proponer el gobierno entren en vigencia? Beneficio del pueblo ecuatoriano, de los más humildes, nosotros vamos a poner, eso lo hemos dicho. Pero el decir que nosotros estamos oponiéndonos a un plan nacional de desarrollo, el decir que nosotros estamos obstruyéndole o siendo un dique, ya acá creo que un asambleísta dijo que nos estamos convirtiendo en el dique de la comisión del presidente de la República. No es así. Hay una seguridad jurídica, un derecho a la seguridad jurídica establecido en el artículo 82 de la Constitución, normas claras, previas y públicamente conocidas y respetadas por las instituciones de la República. La Asamblea Nacional es la primera que tiene que llamar a que se cumplan esas leyes. Nos dio la razón el presidente de la República al dividir la ley en 3 partes. ¿Por qué? Porque era una ley que contravenía el artículo 136 y por eso no le dio paso el CAL aplicando el artículo 56 de la misma ley de la función legislativa. Hoy quiere proponer unas 2 leyes como económicamente urgentes, la ley tributaria o la ley que trata el tema tributario. Yo, a mi juicio, soy abogado y yo creo que puede tratarse como económicamente urgente, pero ya la reforma laboral que se le quiera plantear como económicamente urgente, yo tengo ciertas reservas. ¿Por qué? ¿Por qué, abogado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tema tributario, en efecto, es urgente bajar las tasas de interés al 2%, digamos, es urgente bajar, el impuesto del 2% que les cobran a los ingresos brutos a las empresas, como un ejemplo. ¿Ya? Es urgente que se les cobre un impuesto a los que más tienen, a las empresas que facturan más de $500,000. Eso es urgente para reactivar la economía. Y lo que le vamos a pedir ahí en ese proyecto de ley es también que se incluya una reforma a las tasas de interés de los bancos y las cooperativas, porque de eso no quieren hablar, no quieren ni topar. Pero en cambio el tema laboral, yo creo que el derecho laboral es el derecho social y eso se le tiene que tratar con mayor paciencia y con mayor objetividad, viendo cada una de las particularidades de nuestros sectores
de trabajadores. Ahora, asambleísta. No se puede tratar en 30 días hacia el apuro una ley, una reforma laboral. ¿Por qué? Porque se puede tocar derechos conseguidos de la clase trabajadora y asimismo se puede tal vez vulnerar derechos de los empleadores. Ahora, le pregunto como asambleísta pero también como abogado. ¿Puede el presidente de la República tomar como excusa el estado de excepción de la crisis carcelaria para enviar 2 proyectos de ley económica urgente? ¿Hay algún impedimento? ¿Es legal? Yo creo que ahí la Corte Constitucional tiene que emitir un pronunciamiento y ya en los estados, en algunos pronunciamientos que ha hecho la Corte, en los anteriores estados de excepción que dictó el expresidente Moreno, fue claro para qué objeto tienen que tener o tiene que dictarse los estados de excepción y cuánto tienen que durar inclusive. Y esa línea podríamos tomar, pero como aquí hay juristas también que avalan todo lo que se hace de parte del gobierno, incluso ya estaban diciendo de que esta ley de oportunidades al haber sido devuelta por el CAL tenía que pasar por el Ministerio de la Ley y publicarse en el registro oficial. Interpretaban de manera extensiva la Constitución de la República, el derecho, y en derecho administrativo no se puede. Puede ser que ahora digan, no, es que como es estado de excepción vamos a meter 2 leyes económicamente urgentes y la reforma laboral tratar de meterla ahí. Para eso está el CAL, para eso está la Asamblea Nacional, para precisamente calificar ese tipo de requisitos que tiene que tener una ley. Los proyectos de ley tienen que cumplir con requisitos formales y requisitos de forma y de fondo para ser aceptados a trámite. Y eso es lo que tiene la labor del CAL. Esperemos que ahora no se molesten si es que el CAL les dice la reforma tributaria pasa como económicamente urgente, pero la reforma laboral no. Esperemos que ahora no digan, uy, no, nos están impidiendo el Plan Nacional de Desarrollo, uy, ahora toca mandarle a la Asamblea. No, esperemos. Ok. Abogado, y para cerrar, desde Pachacutic, ¿qué expectativas tienen con respecto a la... Parece que está en sesión, creo, el asambleísta. ¿Eso o está en sala de preembarque? Una de dos. No se preocupe, le agradecemos, asambleísta. Bueno, finalmente, ¿qué expectativa tiene Pachacutic con respecto a lo que se va a investigar en la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos? Esta semana ya arrancan las comparecencias con respecto a los Pandora Papers. Por ahí su colega de bancada, Salvador Quispe, dijo que ya, espérense un ratito, que ya va a presentar documentos. Los Quispe Papers. ¿Qué expectativas tienen en Pachacutic con respecto a esa investigación? De hecho, ahorita estamos en la sesión recibiendo a algunas personalidades de la academia para que informen respecto al tema. Yo pertenezco a esta comisión. La expectativa que tienen todos los ecuatorianos de que la investigación sea primero imparcial, objetiva y que sea real, que no se haga una investigación allá entre panas, no, que sea una investigación real y que salga todo y que de esa información que salga en esta investigación los ecuatorianos y ecuatorianas tengamos un posicionamiento y se pueda decir, sí, el presidente de la República ha tenido recursos en paraísos fiscales cuando fue candidato, o no ha tenido, o tal vez cerró, como dijo, cerró 11 empresas, pero aquí tiene que informar qué pasó. ¿Cerró esas empresas? ¿Dónde puso ese capital? ¿A nombre de quién le puso? ¿Trajo para acá el Ecuador? ¿No trajo? ¿Declaró? ¿No declaró? Eso es lo que queremos saber. Ahora, y queremos saber con objetividad. Le ha molestado muchísimo al gobierno y sus afines que ustedes hayan convocado a la familia de Guillermo Lasso. ¿En base a qué los llaman a comparecer? Ojo, ellos no son sujetos de fiscalización porque no son funcionarios públicos, pero ¿cuál fue la justificación para citar a la esposa y al hijo de Guillermo Lasso? De investigación, de fiscalización, conforme lo establece el artículo 77 de la ley, nos han encargado a nosotros esta investigación. Se tiene que buscar todo lo que haya. El presidente de la República en varias declaraciones ha sabido decir que
hay empresas que puso a nombre de sus hijos, de su hijo, de su familia, de su esposa. Entonces, bajo ese criterio es que la Asamblea Nacional optó por llamar a todos quienes están vinculados, a todos quienes están relacionados con este caso de los papeles de Pandora. Entonces, más allá de que digan, no, que de un político no se tiene que le toparle la familia, que eso es bajo, que la familia no le deben topar. O sea, una cosa es que le topen a la familia para desacreditarle. Y otra cosa es que se pida que comparezca cualquier persona para un proceso de investigación. Asambleísta y Ruiz. Si es la familia, tiene que comparecer. Asambleísta Ruiz, solo para cerrar y para que quede claro. Supongamos que los familiares del presidente de la República no se presentan, porque es además, entiendo, un acto voluntario. Eso queda simplemente registrado, que no se presentaron y nada más, ¿no? De cada ciudadano que está, que no es funcionario público, el comparecer o no comparecer. Muy bien. Sin embargo, quedará en evidencia del pueblo ecuatoriano si quieren colaborar con la investigación o no, como dijo el presidente de la República, que está dispuesto a colaborar con toda la investigación y a presentar toda la documentación y todas las facilidades del caso para que esto se esclarezca. Y está bien. O sea, qué mejor que se esclarezca y qué mejor que los ecuatorianos, que el presidente de la República quiera demostrar, que en todo el proceso que él ha llevado ha habido transparencia y no ha habido nada que esconder. Gracias, asambleísta. Gracias, asambleísta Mario Ruiz de Imbabura, de Pachacuti. Que tenga usted un buen día. Muy amable. Igualmente, muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Gracias.